En nombre de Dios y de la patria, se da inicio a la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad. Secretario, la cuenta. Presidente, se encuentra en tabla el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.422 con el objeto de otorgar prioridad a personas con discapacidad a la atención de los servicios públicos, correspondiente al boletín 16.396-35. Se encuentra presente la ministra de Desarrollo Social y Familia, doña Javiera Toro, acompañada por su jefe legislativo, Fernando Carballo, y la asesora, Elena Gutiérrez. Y por el SENAC se encuentra presente don Edison Orellana. Muy bien. ¿Algún punto vario? ¿Sí? Senador Sandoval. Sí, yo primero que nada saludamos por su intermedio a la ministra, los asesores, entendemos que estamos viendo este proyecto. En la última sesión planteamos la inquietud respecto de la tramitación del proyecto de los mayores, que está en la Cámara todavía, y aprovechando que está la ministra, nos gustaría poder saber cuál es el estado del arte de ese proyecto, cuál es la voluntad y cuáles los tiempos que eventualmente pudiéramos salir adelante con esa norma. Así que agradecemos la información que se pueda proporcionar sobre ese particular. Además de que he sabido también de que había una fuerte activación también de los mundos de las organizaciones sociales requiriendo precisamente en las diferentes instancias la posibilidad de que avancemos con este tema y ojalá que lo saquemos, ojalá en este tema, porque además era un compromiso que lo anunció el propio presidente de la República en una de sus primeras cuentas públicas también. Ya queda poco tiempo, pero creo que es un proyecto que suma más que nada cuando se trata de los mayores y pudiera ser una gran oportunidad llevarlo y sacarlo adelante, presidente, esta misma. Bueno, está en la Cámara, no sé si irá a haber una comisión mixta, se habrá muchas discrepancias sobre el tema, pero una buena oportunidad para sacarlo, presidente. Muchas gracias. Bien, vamos a consultarle luego a la ministra. ¿Ningún otro punto varios? Bien, para comenzar le damos la bienvenida a la señora ministra para seguir con el estudio, ¿no es cierto?, de la ley 20.422 que otorga prioridad a las personas con discapacidad en atención de los servicios públicos correspondiente al boletín 16.396-35. Le damos la palabra, señora ministra. Gracias, presidente. Saludar a todos los senadores y por su intermedio aprovecho también de responder la inquietud del senador Sandoval. La semana pasada estuvo aquí la subsecretaria Gallegos, la directora de Senama, por lo tanto hemos estado bien haciéndole seguimiento permanente a la discusión de acá. Yo estoy muy al tanto de ello. Respecto del proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable, que se tramitó con bastante transversalidad y celeridad en la Comisión de Personas Mayores de la Cámara, estaba justamente en Hacienda, donde ustedes saben había una serie de proyectos y por lo tanto lo que nosotros hicimos es presentar suma urgencia. Se presentó ayer la suma urgencia, nosotros esperamos que en la Comisión de Hacienda se pueda ver en las próximas semanas, en el plazo más acotado posible para que luego vaya a la sala y podamos tener en un plazo breve el tercer trámite, porque hay efectivamente hay algunas diferencias con lo que se aprobó en el Senado, pero nuestra voluntad, tal como señala el senador, es que justamente se pueda tramitar, y es un proyecto importante también para el presidente, para Senama. Así que eso. Muchas gracias, ministra, por la respuesta. No sé si va a querer intervenir respecto del proyecto. Respecto de este proyecto no me quiero... tengo mi carpeta así. No me quiero alargar porque sé que la subsecretaria y la directora estuvieron... La semana pasada la subsecretaria estuvo exponiendo la posición del ministerio, pero por supuesto este es un proyecto que a nosotros nos parece una iniciativa muy valorable y creemos que lo que se ha trabajado en el proceso para ir fortaleciendo la moción original
es muy positivo. Entonces la redacción que se conversó la última semana acá en la sesión, a nosotros como Ejecutivo nos parece una buena redacción, que queden incorporadas tanto las instituciones públicas como privadas, que se reconozcan otras formas de certificación de personas cuidadoras en función de lo establecido en una ley, y también lo que entiendo está el CERNAC también, pero también nos parece que la idea de dejar explícito que los incumplimientos cuando se trata de un proveedor en términos de la ley del consumidor se pueden justamente reclamar por la vía que contempla esa legislación, que uno pudiera considerar que de todas maneras está incorporado, pero es buena esa especificación, sobre todo por la relación de estos temas con el derecho a la no discriminación. Así que en términos generales, sin explayarme en lo que ya se expuso la semana pasada, estamos de acuerdo con esa redacción que se conversó. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a darle la palabra a continuación al subdirector jurídico del Servicio Nacional del Consumidor, don Edison Orellana. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, procedo a emitir la opinión en representación del Servicio Nacional del Consumidor. Respecto del texto que hoy nos convoca, la verdad es que la referencia al artículo 3, letra C de la Ley del Consumidor nos parece una referencia que es correcta, pero sin perjuicio de aquello. Queremos puntualizar una serie de aspectos específicos en relación con esta norma. Lo primero, comentar que en términos generales la Ley del Consumidor, respecto del trato a los consumidores en los establecimientos donde se venden bienes o se prestan servicios a los consumidores, establece dos disposiciones específicas respecto de cómo se debe tratar a los consumidores, más allá de las normas generales que establece la ley. Una tiene que ver justamente con la norma que se hace referencia acá, que es el artículo 3, letra C de la Ley del Consumidor, que establece el derecho de todos los consumidores a no ser discriminados arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios. Adicionalmente, el artículo 13, en una disposición que es particularmente relevante, el artículo 13 de la Ley del Consumidor establece también que los proveedores no podrán negar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros, en una norma que es bastante específica respecto de que no puede haber una negativa injustificada a la venta o prestación de servicio a cualquier persona. Entonces, sobre aquello, para que de alguna manera se entienda que ese es el marco general que da la Ley del Consumidor respecto del trato a los consumidores en general en los establecimientos. Dado aquello, hay un par de cosas que nosotros podríamos comentar. Lo primero, que evidentemente, como está redactada la norma hoy respecto al proyecto de ley que nos convoca, naturalmente que la autoridad competente para fiscalizar el cumplimiento de esta norma sería el Servicio Nacional de Discapacidad, y evidentemente que ahí hay una regla específica en el artículo 62, letra J de la ley, que da esa competencia específica, y por lo tanto desde ese punto de vista, el rol que podría tener el Servicio Nacional del Consumidor es un rol más bien residual respecto de las competencias que pudiera tener el organismo sectorial. Ahí nosotros advertimos que existe un ámbito en que podría haber eventualmente una superposición de competencias con Senadis, que tiene que ver justamente cuando el establecimiento público-privado, además de atender público, se realiza una venta de bien o una prestación de un servicio a los consumidores finales. Entonces ahí eventualmente se podría producir una superposición de competencias, más allá de que obviamente el mandato legal que tiene el Servicio Nacional del Consumidor respecto a todos los consumidores, pero aquí hay respecto de un determinado tipo de consumidores que se está calificando como hipervulnerable, y en ese concepto que amerita una protección especial. Un par de comentarios más. Uno tiene que ver con que, si bien es cierto, la norma apunta a la protección particular de quienes están inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, por cierto, es que hay otras categorías de personas hipervulnerables que pudieran ser objeto también de atención, como por ejemplo los adultos mayores o las personas embarazadas, respecto de las cuales obviamente, al no estar inscritas en este registro, también podrían eventualmente ser objeto de algún tipo de protección, o incluso personas con algún tipo de movilidad reducida sin que estuvieran inscritas en este registro.
Eso, y una última observación que nosotros podríamos plantear es que quizás se podría precisar un poco mejor la referencia que se hace en el proyecto de ley a instituciones privadas que brinden atención al público, porque obviamente ahí hay la categoría es bastante genérica, y entonces ahí si lo tuvieran a bien sería preferible algún tipo de precisión, atendido que digamos, los establecimientos privados que atienden público son de muy diversa naturaleza. Algunos atienden a consumidores finales, otros no. Entonces, quizá alguna especificación mayor pudiera ser preferible. Y desde ese punto de vista, obviamente, nosotros como Servicio Nacional del Consumidor apoyamos el fondo del proyecto y el bien que se persigue sin perjuicio de las observaciones que hemos realizado acá. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Abro la palabra para alguna consulta. ¿Sí? Sí, no, aprovechando lo que plantea Serna, cuando te refieres tú a especificar un poco, que parece muy genérico esto de entidades privadas, ¿cómo lo ves? Porque aquí hay una propuesta de texto pública y privada, pero más que nada se llama la atención respecto de las privadas que brinden atención al público, parece como señalas como muy generalizado, puedes tener un valor, pero ¿hay alguna idea con respecto para corregir o para especificar esa inquietud? Al menos desde lo que es nuestra experiencia tiene que ver porque pareciera que esto se refiere justamente al tipo de establecimientos en que se vende un servicio, o sea, se vende un bien o se venden bienes o se prestan servicios a personas específicas. Ese es como el tipo de establecimiento al que se está pensando, y no más bien de relaciones entre, por ejemplo, establecimientos de venta al por mayor, por ejemplo. Tiendo a creer que se está pensando más bien en las personas de a pie, en los consumidores finales. Entonces, de ahí es que nace nuestra observación desde el punto de vista que, claro, desde el mandato que tiene el Servicio Nacional del Consumidor, nuestra preocupación son obviamente, por mandato legal, los consumidores finales. Pero es solo eso. Senador Keiter. Gracias, presidente. Aprovechar de saludar también a cada uno de quienes están en la mesa, y me quedaron algunas dudas tanto hacia la ministra como también hacia Edison. En algún momento, y quizá no sé si va un poco también en la pregunta del senador Sandoval, pero el titular del proyecto como tal solo se refiere, y ha sido un poco el tema de discusión, insisto, con cariño y tratando de buscar siempre el mejor proyecto que salga de acá, porque al modificar el texto me imagino que se irá a un tercer trámite en la Cámara de Diputados, pero el titular dice adultos mayores, incluso no nombra a las cuidadoras, más que las cuidadoras los nombra en el contenido del proyecto como tal. Entonces, yo creo que también eso, no sé si fue un tema que lo tocamos de manera directa, pero el titular hablaba sobre adultos mayores, no así de las cuidadoras, que me parece muy bien, como también lo intenté explicar la semana pasada sobre qué pienso de la importancia, obviamente, que los cuidadores tengan sus tiempos para poder hacer algún tipo de tramitación, que inicialmente yo lo enfocaba más que nada que hicieran trámites para esa persona que están cuidando, para que no se prestara para posibles abusos de hacer trámites personales y no en relación a lo que el proyecto de ley, bajo mi punto de vista, busca. Entonces, por ese lado me gustaría preguntarle a la ministra si una vez que salga esta ley tienen alguna idea, que se lo estoy preguntando y no se lo habían planteado, de cómo poder generar difusión para justamente, por un lado, intentar a que las personas que hoy día no están en el registro se pueden inscribir, entendiendo que posiblemente a través de este proyecto de ley o esta ley futura van a tener este beneficio adicional tanto para las cuidadoras como para los adultos mayores, y creo que tiene que ir acompañado de informar y de una campaña que obviamente yo sé que puede tener costos económicos, pero que si no las leyes quedan ahí, la gente ni se entera y realmente no logran saber sobre lo que se está legislando y obviamente sobre las posibilidades que tienen. Me quedo también pegado con el tema de Edison comenta de que de alguna otra forma en esta misma ley se podría haber incorporado embarazadas y otro tipo de personas que pudiesen tener algún grado de darles prioridad. Quería preguntar si eso hoy día, y lo pregunto por ignorancia, no está contemplado de que, o que es un tema de voluntad y respeto, que cuando ven
a una mujer embarazada en un banco la dejamos pasar. Eso hoy día no está contemplado en una ley, una normativa, un reglamento determinado. Estoy poniendo el ejemplo de la embarazada, que fue un poco lo que a través del presidente Edison comentó. Yo creo que eso podría ser incluso, si es que no está normado, materia de otro proyecto de ley, porque yo creo que aquí no tenemos que mezclar ya un poquito hoy día lo que estoy diciendo, que no queda muy claro si finalmente esto es solamente para adultos mayores o también para incluir también, y que lo dice el texto que está proponiendo el Ejecutivo, pero creo que eso me queda como en duda. Después, a la última, aquí terminó, presidente. Yo creo que es una duda que más allá de algunos parlamentarios la podemos tener, yo creo que en general la gente en sus casas, ¿cuáles son las herramientas que tiene hoy día el CERNAC? Porque el CERNAC hoy día no tiene una herramienta fiscalizadora, no tiene una herramienta sancionatoria, y a la larga ven como al CERNAC un instrumento de que se mete ante una denuncia que hagan, pero ¿qué es lo que puede hacer el CERNAC después de eso o antes de eso? Y yo creo que eso también es una cosa que el día de mañana nosotros debiéramos de legislar. No sé si hay proyectos ya que están ahí para variar, guardados con mucho polvo encima, en donde cómo le podemos dar mayores herramientas al CERNAC para que pueda colaborar y apoyar de manera más efectiva y eficiente sobre ciertas debilidades que tenemos hoy en día. Y lo último, ahora sí que termino, sobre el tema de la fiscalización, que debiera ser justamente Senadis o a quien le corresponda. También, ¿cómo se puede trabajar eso? Porque finalmente gran parte de los problemas que tenemos en Chile en todo tipo de cosas, obviamente es la carencia o insuficiente o deficiente fiscalización que tenemos sobre todas las cosas, y por eso finalmente cada uno hace lo que quiere. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Le damos primero la palabra a la ministra para poder responder y luego a el CERNAC. Muchas gracias, presidente. Respecto de a quiénes beneficia este proyecto de ley, bueno, es un proyecto que fue presentado inicialmente para dar prioridad a personas con discapacidad en los servicios, en la atención de servicios públicos, pero durante su tramitación, efectivamente, ya como viene el proyecto desde el primer trámite constitucional, se amplía para poder incluir bajo determinado ámbito a sus cuidadoras, en ámbitos que están reconocidos como el Registro Nacional de Discapacidad, donde eso está identificado, su cuidadora está identificado, en lo que respecta a la ley que regula los derechos y deberes de las personas en el sistema de salud, y sea en esta redacción que nosotros proponemos también lo señalamos como otro mecanismo reconocido por la ley vigente. Hoy día tenemos en el registro social de hogares un módulo de cuidadoras que tienen atención preferente en distintos servicios públicos en virtud de convenios que se desarrollan, pero a nosotros nos hace sentido que en línea con lo que se reconocía ya en materia de la legislación del Registro Nacional de Discapacidad, ya en materia de la regulación de los derechos y deberes en materia de salud, tiene sentido que eventualmente un registro como este también sea contemplado. Pero esto va a ser según sea reconocido por la ley vigente, y es en el proyecto de ley que está tramitándose el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que estamos, en nuestra intención es que eso que hoy día es un módulo de cuidadora abierto por resolución en el Registro Social de Hogares, tenga también un mandato legal. Y respecto de personas mayores, no estarían entrando en este proyecto porque efectivamente fue presentada la moción respecto de personas con discapacidad, pero sí en el proyecto de envejecimiento, que es el que estábamos conversando antes, sí se aborda esta materia. Por lo tanto, son efectivamente distintos ámbitos. Y claro, uno podría pensar eventualmente una ley que los abordara a todos, pero nos parece que en consideración que ya hay algunas leyes sectoriales como salud que lo contempla bajo determinadas circunstancias, tiene sentido avanzar también en esta línea, en este proyecto a propósito de discapacidad y cuidadoras, porque están absolutamente relacionadas, y en el proyecto de envejecimiento por personas mayores. Sí, antes de darle la palabra, me había pedido la palabra el senador nuevamente para intervenir. Sí, gracias, presidente. Es que para que no se me escape la idea que va directamente relacionada con una pregunta o sugerencia hacia la ministra.
Quizás algo tarde, porque las indicaciones incluso estaban hasta el día de ayer, pero con un título del proyecto así, uno tiende a pensar en que la idea de fondo es que cuando llegue una cuidadora con una persona con discapacidad a un organismo público, privado, empresa, etcétera, esa persona tiene que tener prioridad. Así uno lo puede leer de manera más rápida. Si yo a ese título del proyecto le agrego a personas con discapacidad y cuidadores o respectivos cuidadores, creo que engloba más lo que después el desarrollo del proyecto dice. Entonces, creo que la Cámara de Diputados, el día de mañana, y que quizás ustedes lo pueden tratar de hacer, es agregar al título las cuidadoras, sino siento que quedan fuera de lo que el proyecto, estoy diciendo, quizás grave lo que estoy diciendo, pero yo soy medio cuadrado, entonces medio entero. Siento que se habla solamente de personas con discapacidad. Y el gran parte del proyecto y la discusión que hemos tenido sobre la mesa ha sido sobre los cuidadores. Gran parte de lo que yo comentaba era si esto se puede prestar el día de mañana para malos usos. Y ese era mi punto siempre de discusión de alguna otra forma. Por eso ustedes, en base a una sugerencia, humilde sugerencia que les hice, modificaron un poco el texto y eso creo que engloba de mejor manera. Pero siento que uno al leerlo, inicialmente, sin entrar en el desarrollo, habla sobre las personas con discapacidad, tendrían preferencia para, entre comillas, ante un servicio público o privado, pasar por el lado que es lo que creo que corresponde. Si se pudiese quizás agregar, y ahí David es mucho más experto que yo, no sé si, pero creo yo que si queda más claro en lo que la ley al leerla dice, y más allá del contenido que en el contenido obviamente habla de los cuidadores, siento que engloba de mejor manera ya en lo que de fondo y de forma está presentando la ley como tal. Entonces, es solamente una sugerencia por ese lado en que creo que así como queda el título solamente habla, y acaban de comentar sobre adultos mayores, quizás ya engloba mayor cantidad de personas que hoy día quizás debieran de tener una atención preferencial y que obviamente quizás lo que Edison como representante del CERNAC nos puede comentar sobre lo que pregunté yo sobre embarazadas y hoy día qué es lo que pasa con los adultos mayores, etcétera. Pero era eso, presidente. No sé si será quizás no posible de hacer, pero creo que podría aclarar muchas cosas sobre especialmente el tema de los cuidadores y sus derechos en relación a este proyecto como tal. Tomando el punto, no sé si estaríamos en condiciones para poder aprobarlo hoy el texto, de incorporar al título a los cuidadores. No sé si le parece a la señora ministra, y así yo creo que satisface más lo que buscamos. ¿Sí? Le doy la palabra, ministra. Presidente, sí, la comisión está de acuerdo, entiendo que eso podría realizarse, estaríamos de acuerdo y quizás habría que también especificar que estamos incluyendo a instituciones públicas y privadas que brinden atención a público. Entonces, o hacer un título más genérico o especificar esto, porque en el título original efectivamente solo hablaba servicios públicos. Entonces ambas observaciones me parece que podrían efectivamente mejorar el título del proyecto. Puede ser a personas con discapacidad y cuidadoras, y que quede abierto dónde. Mientras le doy la palabra a don Edison Orellana, entonces, señor secretario, tomamos las modificaciones para que pueda dar lectura y así podamos decidir bajo esas modificaciones. Tiene la palabra, señor Orellana. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a las preguntas planteadas, lo primero comentar que la ley del consumidor no establece una regla específica, aparte de las dos que yo mencioné respecto de la discriminación arbitraria de los consumidores y la prohibición de negativa injustificadamente. Por lo tanto, por lo menos en la ley del consumidor no hay disposición sobre la materia. Respecto de la otra pregunta del senador, hacer presente, un poco explicar cuáles serían las consecuencias de acuerdo a cómo está redactada hoy la norma respecto a lo que podría hacer CERNAC en este tipo de casos. Al hacer una referencia al artículo 3, letra C de la Ley del Consumidor, esto implica que
Respecto de casos, hay que hacer una distinción entre los casos individuales y los casos colectivos. Respecto a los casos individuales, lo que CERNAC podría hacer en este caso sería presentar denuncias ante juzgado de policía local respecto a la infracción justamente del artículo 3, letra C de la Ley del Consumidor, y obviamente ahí la única consecuencia que nuestro ordenamiento jurídico prevé para esas denuncias es una multa a la empresa involucrada. Ese sería el curso de acción concreto respecto de casos individuales. Respecto de casos colectivos, la Ley del Consumidor establece que el Servicio Nacional del Consumidor tiene las facultades tanto para iniciar demandas en juicio colectivo en caso de que haya un número de consumidores afectados por el mismo problema, en este caso tener un número de personas que hayan sido afectadas justamente por no habérsele dado una atención preferencial pese a estar inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad, y adicionalmente tiene la facultad para negociar colectivamente con las empresas con ocasión para efectos de obtener no solo el cese de la conducta, sino también eventuales indemnizaciones o restituciones que pudieran proceder para los consumidores afectados. Entonces, básicamente ese es el abanico de posibilidades que podría desplegar CERNAC con ocasión de esta referencia al artículo 3C de la Ley 19.496. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Senador Sandoval. Sí, no solamente una pregunta, medio ministra, en el caso de la ley de cuidado, ¿qué se especifica? Porque empiezan como a generarse normas paralelas que apuntan un poco al mismo objeto, ¿verdad? ¿Qué se está pensando en materia de cuidado respecto de esa ley para ver si es que la inquietud también que plantea el senador Keiter tengan alguna consideración? Porque ¿qué pasa con los adultos mayores, no es cierto? O aquellas personas que sí requieren, no estando a lo mejor en esa condición con certificación, están con la necesidad de atender, como el caso de una mujer embarazada, por ejemplo. ¿Qué contempla la ley respecto de eso? Ministra. Gracias, presidente. Ah. Sí, presidente, sí, disculpe, en el proyecto de ley como fue aprobado en la Cámara y pasó ahora acá al Senado, segundo trámite, se establecen en un artículo, el artículo 9, los derechos de las personas cuidadoras no remuneradas. Y entre aquellos derechos, además de los que tienen que ver más específicamente con el cuidado, se establece en su letra G, acceder preferente y oportunamente a todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. La lógica de la atención preferente de las cuidadoras no remuneradas, por supuesto, que es el proyecto de ley de cuidados contempla ciertas cuestiones que son generales respecto de todo tipo de cuidadores y cuidadoras y otros derechos más específicos de las cuidadoras no remuneradas, porque hay otros ámbitos que sí regulan el trabajo de cuidado remunerado, por ejemplo. Tiene que ver con fundamentalmente que el cuidado, en términos de lo que implica en tiempo, dedicación, produce lo que muchas cuidadoras han llamado pobreza de tiempo. Por lo tanto, nosotros nos parece, y en la discusión del proyecto de ley del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, apareció como un tema relevante justamente esta atención preferente, porque permite tener eso en consideración, que eventualmente la organización de una persona cuidadora no remunerada para poder salir a hacer un trámite implica una cadena de coordinaciones que pueden implicar otras personas, que sobre todo si es una cuidadora no remunerada puede ser muy complicado de ejecutar, por ejemplo, si alguien cuida a una persona postrada, por ejemplo. Eso respecto de la atención preferente.
Sí, señor secretario. Quería hacer presente que en la página del Ministerio de Desarrollo Social y Familia señala que las cuidadoras actualmente inscritas en el registro de cuidadoras tienen atención preferente por convenio en FONASA, Banco Estado, Serviu, Senama, Chile Atiende, Registro Civil de Identificación, Senadis, DICREP, Correo de Chile, Registro Social de Hogares y Municipalidades, CENSE y CERNAC. Sí, ministra. Presidente. Efectivamente, hoy día tenemos atención preferente para las cuidadoras en las instituciones que ha señalado el secretario por convenio, y esas son instituciones públicas, pero quería señalar que además existe la red de empresas Chile Cuida y por lo tanto también existen en algunas empresas que se han sumado atención preferente. Todavía estas cosas son más bien excepcionales, pero efectivamente ha tenido una buena acogida y ya existen privados que se han sumado también a entregar otros beneficios, pero entre ellos atención preferente. Senador Keiter. Gracias, presidente. Sí, mi punto, y por lo que estábamos hablando con micrófono en off con el señor secretario, es que al parecer mi sugerencia que era modificar el título original del proyecto, y que es un título donde, según mi punto de vista, tiene dos cosas que faltan y son muy importantes. Uno, que habla solamente de públicos, y en el contenido de la ley, del proyecto, habla de públicos y privados, que es parte de la indicación que el Ejecutivo está presentando. Entonces, en el título no sale privados, en el contenido sí. Y por otro lado, gran parte del contenido y gran parte de la discusión que hemos tenido acá, porque me parece muy bien que las cuidadoras tengan este beneficio, es que en el título tampoco sale y solamente habla de personas con discapacidad. Entonces, yo no sé reglamentariamente, por su intermedio, presidente, si Juan Pablo nos puede explicar qué es lo que se puede hacer desde acá o ya no podemos hacer nada y qué tarea quizás como ejecutivos puedan de alguna otra forma en el tercer trámite en la Cámara de Diputados. No sé si se pueden comprometer acá, porque ya es un tema de criterio de ellos, pero porque obviamente la ley el día de mañana resulta y el contenido también manda más allá de lo que el título dice, según lo que yo estoy interpretando. Pero creo que se ve algo más lindo y con una cosa más transparente en que se hable justamente de los dos temas que son demasiado importantes, que es público y privado. Recién Juan Pablo acaba de nombrar, gran parte de estos beneficios son de puros organismos públicos, y por otro lado, en que también se hable de las cuidadoras, que ha sido el eje central justamente también de esta discusión. Entonces, no sé, presidente... Sí, si nos puede entiendo yo que Gracias. como esto viene de la Cámara solamente se puede cambiar el texto, no el título, ¿no? Pero el señor secretario puede ilustrarnos. Exactamente, el texto, el título que tiene el proyecto, así como su boletín, son herramientas de control interno durante el trámite legislativo. El Ejecutivo, al promulgar y publicar la ley, le pone el nombre que estima pertinente, porque puede ser el título modifica diversos cuerpos legales para eliminar la pena de prisión, y el Ejecutivo lo publica como eliminar pena de prisión. El Ejecutivo es el que pone el título de la ley, el nombre de la ley. Sin perjuicio de ello, para efectos de conocimiento interno y externo, en algunos casos las comisiones suelen sugerir que el título considerado para este proyecto sea el siguiente. Es una sugerencia que no obliga al Ejecutivo, no cambie de la Cámara, pero es la opinión de la Comisión. Por ejemplo, en este caso ustedes pueden proponer que, si lo aprobaren, la Comisión acordó sugerir que la denominación del proyecto sea la siguiente. Eso es una sugerencia plenamente válida. El Ejecutivo, al publicar, decide el nombre de la ley. Sí, gracias, presidente. Tal como señala el secretario, nosotros podemos comprometernos, y si además hay un acuerdo de la comisión, eso nos da un respaldo, pero podemos comprometernos a incorporarlo así. Y una idea que nosotros creemos que puede resolverlo es, o sea, un título alternativo es que modifica el proyecto de ley, que modifica la ley 20.422 para otorgar atención preferente a personas con discapacidad y sus personas cuidadoras en la atención de servicios públicos y privados. Si es que les parece bien y lo... Una sugerencia tal vez, desde el punto de vista técnica legislativa. Tiene la palabra, señor. Lo que hay que decir es el texto y no cómo se hace. El que modifica la ley tanto está de más. Proyecto de ley que establece tal cosa. Es más directo. Sí, queda la historia fidedigna de la ley en la tramitación, la sugerencia. Vamos a dar lectura para votar.
el artículo con las modificaciones y con la sugerencia hecha al Ejecutivo. El texto que la Comisión propone aprobar, en particular, señala: artículo 8º cuáter. Las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil de Identificación y sus cuidadores o cuidadoras que cuenten con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra B del artículo 56, o que puedan acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo reconocido por la ley vigente, tendrán derecho a ser atendidos preferente y oportunamente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de atenciones en salud, regirá lo dispuesto en el párrafo 3º del título 2º de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a la atención de salud. En caso de que un proveedor, de acuerdo con la definición proporcionada por la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, cometa una infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, se considerará una vulneración del derecho a la no discriminación arbitraria, según lo establecido en el artículo 3º, letra C de dicho cuerpo normativo. Esto sin perjuicio de otros derechos que asistan a las personas con discapacidad y sus cuidadores en calidad de consumidores. Para los fines de ejercer el derecho previsto en este artículo, se entenderá por atención preferente y oportuna la adopción y aplicación de acciones y medidas que aseguren el derecho de las personas a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, disminuyendo sus tiempos de espera. ¿En votación? Tan solo una observación, no sé si el Ministerio está de acuerdo. El primer párrafo dice que o que puedan acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo reconocido por la ley vigente. Creo que la palabra vigente está de más. Perfecto. Entonces, ¿en votación? En votación. Senador Sandoval. Muy bien la observación. Senador Keiste. A favor. Señor presidente. A favor. Entonces, aprobado el partido. Pasa a la sala. Muy bien, no hay más. Urgencia máxima. Máxima. Senador Sandoval. No, aprovechando que está la ministra, la echamos de menos en todo caso, le echamos de para bien en todo caso. Son muchas las discrepancias, son muy importantes en la ley de envejecimiento. A propósito, vamos a sugerir después un cambio de nombre, ese digno, ¿no? Y todo lo demás. Hay muchas discrepancias en lo que salió acá respecto, o sea, son muy estructurales las diferencias que hay. Porque recuerdo que una de las mayores inquietudes que generó el tema de un contrato especial. Y eso es la única causa que estaba contenida en la enorme informalidad de los adultos mayores. Y además, a propósito de la difusión que señalaba Sebastián, todavía persiste en el colectivo de las personas mayores que tienen algún beneficio del Estado en que no pueden hacer ningún trabajo porque les quitan los beneficios. Y eso es parte de un problema que tenemos de información, de difusión respecto al tema. Y en ese contrato especial, bajo ningún punto de vista se busca precarizar el trabajo de los mayores, sino que al contrario, darle un marco regulatorio básico respecto a ese tema. Por eso sería bueno saber cuáles son las mayores, así en síntesis, presidente. Muchas gracias. Ministra, tiene la palabra. Presidente, bueno, podemos hacerle llegar, por supuesto, el detalle de cómo pasó, pero en términos de modificaciones, hay varias que abordó la comisión allá, la manera en que se incorporan varios de los derechos, pero en términos de como nudos sustantivos, efectivamente yo no veo en la mayoría, si bien son muchas modificaciones, que obviamente se van a ver acá en el Senado, pero no veo grandes diferencias, pero sí la diferencia más compleja y el principal nudo, y ahí lo tenemos que reconocer nosotros, tiene que ver con la regulación del contrato especial de trabajo que usted mencionaba, y ahí la posición del Ejecutivo es distinta a lo que se presenta, o sea, a lo que se aprobó acá en el Senado. Entonces, el principal nudo que va a seguir apareciendo va a ser ese. Hay muchas otras modificaciones, agregados que la Comisión de Personas Mayores en la Cámara incorporó para mejorar el proyecto, para ampliar sus efectos, pero que
yo creería que esos no van a ser polémicos. Sí, se van a estar concentrada la discusión en la materia del contrato especial. Siendo se cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta.